Industrial Light and Magic ha creado algunas de las imágenes más emblemáticas del mundo del cine. En los últimos 35 años nos han transportado a mundos inimaginables. Sus impresionantes y novedosos efectos visuales han transformado la forma de ver las películas. Ya estamos hartos de ver en el cine un montón de cosas que no deberíamos ver. Nos ponemos a buscar los hilos o los fallos que tienen las películas, pero cuando te hacen olvidarte de todo eso y consiguen meterte de lleno en la magia de la historia, eso es un verdadero éxito. Combinando el arte y la tecnología de forma magistral, han revolucionado el cine y han ayudado a definir una cultura popular. Desde lo sublime a lo ridículo, desde E.T. al trabajo impresionante que hicieron en Transformers, ILM disfruta contando historias de distintas formas visuales. Nos asombran, nos maravillan y nos hacen creer. Es fantástico saber que disponemos de las herramientas para poder mostrar lo que hay ahí fuera, en el mundo. ILM desde sus comienzos ha estado liderando esa búsqueda. ILM introdujo la era digital que domina actualmente los efectos visuales. Cientos de artistas trabajan en equipo para crear imágenes a partir de diversos elementos que se combinan para crear una ilusión magistral. ILM ha proporcionado los medios para que los cineastas puedan por primera vez lograr hacer cualquier cosa. Ahora se pueden crear mundos y personajes virtuales con una calidad casi fotográfica, como Iron Man 2 y Avatar. Pero estos avances tecnológicos no se han logrado fácilmente ni tampoco han sido fruto de un día. Las raíces de la magia del cine actual se remontan a 100 años atrás, pero la revolución de los efectos visuales modernos comenzó con una historia de una galaxia muy lejana. Industrial Light and Magic se fundó en 1975 para crear los complicados efectos especiales de una nueva película llamada La Guerra de las Galaxias, una aventura espacial soñada por el joven realizador George Lucas. Sus ideas resultaron revolucionarias en Hollywood en ese momento. Quería hacer una película de acción, quería hacer amplias panorámicas con las naves espaciales, quería hacerlo con tomas muy cortas para que dieran mucho ritmo y movimiento a las escenas, quería que resultase muy cinemático y en ese momento aquello era imposible. No se podía hacer eso con efectos especiales y cuando el estudio me preguntó cómo lo iba a conseguir les contesté: no os preocupéis, ya encontraremos la forma. Sabía lo que quería hacer pero no sabía cómo. En ese momento los departamentos de efectos especiales de los grandes estudios casi habían desaparecido y George Lucas pudo comprar equipos antiguos a precio de saldo y montar ILM en un almacén en Van Nuys, California. Con el apoyo de la 20th Century Fox, George Lucas y el productor Gary Kurtz contrataron a un experto en efectos fotográficos, John Dykstra, para que dirigiese los trabajos. Dykstra reunió a un grupo heterogéneo de estudiantes, artistas e ingenieros que combinaron sus diferentes habilidades mecánicas, fotográficas y de maquetación para crear el escenario de la fantástica saga espacial. Crear ILM para hacer la Guerra de las Galaxias fue como apostarse todo a una jugada. Estábamos asumiendo un gran número de riesgos y éramos muy ingenuos pensando que podíamos ganar esa apuesta. Pero tuvimos la suerte increíble de que George e incluso la Fox, a su manera, estaban dispuestos a respaldarnos. Cuando leí el guión de la película me quedé alucinado. Pensé, ¿qué es esto? Un montón de géneros diferentes unidos en una película espacial enorme. Y en cada una de las últimas 30 o 40 páginas había un montón de tomas de efectos especiales de la batalla. Parecía que no iban a acabar nunca. La primera vez que leí el guión de La Guerra de las Galaxias, me encontré algunas líneas que resultaban preocupantes. La descripción era lo nunca visto, abrumadora para la mayoría de ejecutivos y productores, incluso para los directores. Teníamos que hacer 365 tomas para la película, algo que nunca había pasado en una película de efectos especiales. Y lo divertido es que sabíamos que se podía hacer porque contábamos con un grupo extraordinario de talentos. Para crear un universo creíble en la era predigital, conocida como la era fotoquímica, ILM tuvo que desarrollar el uso de técnicas tradicionales de efectos manuales, como la animación y la modelación de criaturas de goma. Los artistas usaban pinturas mate sobre cristal para ampliar el campo de acción y el valor de producción de las escenas, que luego fotografiaban y combinaban con otros elementos de acción en vivo. Se construyeron maquetas y miniaturas con muchos detalles que luego se filmarían contra una pantalla azul
para poder colocar otros elementos en la escena. ILM realizó un proceso llamado composición óptica, reutilizando una antigua impresora óptica que permitía fotografiar una serie de diapositivas y convertirlas en una secuencia cinematográfica. Yo sabía lo que quería y a lo que me enfrentaba, pero me chocaba una y otra vez con la tecnología. A veces había como 100 elementos diferentes a la vez que se tardaban 24 horas en montar, y si cometías algún error con un solo elemento había que volver a empezar. No había segundas oportunidades. Si algo salía mal, se acabó. Tenías que volver a empezar todo el proceso y eso complicaba mucho las cosas. Hacía falta un gran equipo y mucha concentración para conseguir que una maqueta proyectada a gran velocidad estallase con la suficiente rapidez y en la dirección adecuada. O pasar 12 horas grabando personajes de animación para una escena que solo iba a durar 4 segundos. No podía haber ningún error. No se podía fundir ninguna bombilla ni podía uno tropezar sin querer con nada en ninguno de los fotogramas de la película. Tenía que parecer real, esa era la dificultad, y teníamos que inventar soluciones, pero teníamos mucha confianza los unos en los otros, y había un gran espíritu de camaradería, en el que muchos de nosotros conseguimos aportar nuestras mejores ideas. John Dykstra diseñó el revolucionario Dykstraflex. Este sistema de cámara controlado por el ordenador era capaz de realizar y repetir movimientos de cámara precisos en varios ejes. El Dykstraflex facilitaba la unión de múltiples elementos en una sola toma dinámica y ya no hacía falta usar la cámara fija, como había sido la norma en la fotografía de maquetas durante 100 años. Es como si estuviéramos en Florencia durante el Renacimiento. Había muy pocos sitios donde se hiciera este tipo de efectos visuales y había muy pocos artistas que pudieran hacerlo. Era algo muy raro, pero maravilloso porque significó el renacimiento de la industria. La Guerra de las Galaxias fue el comienzo del renacimiento de los efectos visuales. Esta película despertó a un gigante dormido. George observó el mundo desde una perspectiva antropológica y pensó, ¿qué nos falta aquí? La primera vez que vi La Guerra de las Galaxias fui una de esas personas que junto con mi esposa Cheryl salimos del cine y nos volvimos a poner en la cola de espera para volver a verla. La vi 2 veces el primer día y fue una experiencia alucinante que marcó un antes y un después. Llamé a George y me dijo, por desgracia solo hemos conseguido un 30 o un 40% de lo que quería hacer ahí. Nunca olvidaré cuando vi La Guerra de las Galaxias por primera vez. Yo estudiaba en la escuela de cine. Y fui el mismo fin de semana del estreno al cine y estuve esperando 6 horas en la cola. Y no se había visto nunca otra película en la historia del cine capaz de entretener al público como lo hacía La Guerra de las Galaxias. Creo que el éxito de La Guerra de las Galaxias abrió las puertas a toda una serie de géneros de películas que no se habían hecho antes, porque no podían imaginar cómo poner ciertas ideas en imágenes. ILM surgió en cierto modo del renacimiento del cine, que en realidad es una especie de truco. Por eso nuestro trabajo consiste en engañar. Gracias al éxito histórico de la Guerra de las Galaxias, George Lucas pudo montar un centro de cine a las afueras de Hollywood, que luego trasladó al condado de Marin, en el norte de California, donde construyó el rancho Skywalker. ILM se estableció en San Rafael, una población cercana, dentro de un insulso edificio conocido como Kerner Optical, su sede hasta el año 2005. Enseguida empezarían a trabajar en la siguiente película de la Guerra de las Galaxias, El Imperio contraataca. La dificultad que tenía ILM era mantener un grupo básico de gente creativa en el entorno de alta tecnología que necesitaban para trabajar. Estaba claro que para que ILM pudiera sobrevivir, teníamos que encontrar un modelo que diese viabilidad al negocio y permitiese trabajar con múltiples cineastas. ILM abrió sus puertas al resto de la comunidad de cineastas y se convirtió en el primer estudio independiente de efectos visuales que conseguía materializar los sueños de unos directores capaces de hacer películas extraordinarias. La primera película en la que colaboré con ILM fue En busca del Arca Perdida. La mayoría de los efectos especiales se producían al final, cuando se abría el Arca de la Alianza. Con aquellos efectos pretendíamos representar el poder de Dios, por decirlo de alguna forma. Eran los espíritus que salían del Arca. Aquella escena presentaba muchos retos. Quería que la cara del nazi malo implosionase.
que la cabeza de Toad se derritiese y que la cabeza de Belloc explotase. Yo no sabía cómo hacerlo y lo dejé en manos de esta gente que había hecho la Guerra de las Galaxias. Pensé que si habían sido capaces de hacer aquella película podrían conseguir que se derritiese una cabeza. Y dieron con una solución genial que consistió en crear una cabeza de cera y derretirla. Aquel fue el comienzo de mi relación con ILM. Mientras ILM seguía adelante con los efectos fotoquímicos del momento, George veía el potencial que tenía una nueva forma de crear la magia del cine. Igual que supo ver la relación que podía haber entre los ordenadores y las cámaras y las impresoras ópticas, George pensó que a lo mejor había formas de crear en el ordenador todo lo que había hecho en la Guerra de las Galaxias. Pensó que habría alguna forma de editar con el ordenador y de crear y manipular la música con los ordenadores. Y todo esto le llevó a crear la división de imágenes generadas por ordenador de Lucasfilm, donde empezó a trabajar con Ed Catmull. Me pidieron que trajera técnicos, científicos informáticos y artistas de diferentes tipos para trabajar en esta industria. Uno de los primeros avances en tecnología informática que logró este estudiante de doctorado fue poder crear superficies curvas lisas y envolverlas de texturas. Aquel fue un salto pionero en aquel rudimentario mundo de la computación gráfica. Creo que se plantearon la misión de conseguir un sistema que pudiera crear imágenes para cine que ofreciesen la misma sensación de realismo que una fotografía. Y mientras tanto, surgió Apple y Dennis Muren nos había pedido dejar el trabajo durante 6 meses para aprender a usar este Apple. Y él fue el primero que se lanzó a aprender lo que Ed y los demás estaban haciendo. De esa forma pude trasladar a ILM la tecnología que estaba desarrollando nuestra división informática como tenía que ser. George asumió grandes riesgos financiando este proyecto, pero fue un gran visionario porque todo salió muy bien. Las actuales y poderosas imágenes generadas por ordenador deben sus orígenes a este primer grupo de computación gráfica que en 1982 pudieron demostrar por fin sus habilidades creando una secuencia para Star Trek II, La ira de Khan. Se pasaron 5 meses desarrollando hardware y software, avanzando en la delineación de texturas, el desenfoque en el movimiento, la pintura mate digital y la composición de programas para crear la primera toma de efectos visuales que se hacía mediante ordenador para una película de cine. En aquel momento pareció increíble, aunque ahora parezca que se ha quedado antiguo, pero marcó el comienzo de lo que vendría después. Cuando Dennis Muren vio las cosas que podía... Es fantástico saber que disponemos de las herramientas para poder mostrar lo que hay ahí fuera, en el mundo. ILM desde sus comienzos ha estado liderando esa búsqueda. ILM introdujo la era... Todo eso y consiguen meterte de lleno en la magia de la historia. Eso es un verdadero éxito. Combinando el arte y la tecnología de forma magistral, han revolucionado el cine y han ayudado a definir una cultura popular. Desde lo sublime a lo ridículo, desde E.T. al trabajo impresionante que hicieron en Transformers, ILM disfruta contando historias de distintas formas visuales. Nos asombran, nos maravillan y nos hacen creer. Industrial Light and Magic ha creado algunas de las imágenes más emblemáticas del mundo del cine. La digital que domina actualmente los efectos visuales. Cientos de artistas trabajan en equipo para crear imágenes a partir de diversos elementos que se combinan para crear una ilusión magistral. ILM ha proporcionado los medios para que los cineastas puedan por primera vez lograr hacer cualquier cosa. Ahora se pueden crear mundos y personajes virtuales con una calidad casi fotográfica, como Iron Man 2 y Avatar. Pero estos avances tecnológicos no se han logrado fácilmente ni tampoco han sido fruto de un día. En los últimos 35 años nos han transportado a mundos inimaginables. Sus impresionantes y novedosos efectos visuales han transformado la forma de ver las películas.
Ya estamos hartos de ver en el cine un montón de cosas que no deberíamos ver. Nos ponemos a buscar los hilos o los fallos que tienen las películas, pero cuando te hacen olvidarte de todo,